Vamos a ver la enfermedad hemolítica del recién nacido cuando sea por incompatibilidad con el antígeno RH. Tenemos dos formas de hacer la enfermedad hemolítica del recién nacido. Una tiene que ver con el antígeno RH, la otra tiene que ver con la clasificación ABO. Entonces, en el siguiente video está la enfermedad hemolítica del recién nacido, pero cuando tiene que ver con incompatibilidad de los grupos sanguíneos, o sea, con la clasificación ABO. Aquí va a ser cuando tiene que ver con incompatibilidad por el antígeno RH. Y en el siguiente video vamos a hacer la comparación entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que se dé la enfermedad hemolítica del recién nacido? Esto va a ser, tenemos que tener la madre es RH negativa y tiene que haber dos embarazos. Los dos tienen que ser RH positivos. Entonces, el primer bebé tiene que ser RH positivo y el segundo bebé también tiene que ser RH positivo. Y esto es lo que va a terminar en la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad del antígeno RH. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí vamos a ir poniendo, digamos, la secuencia en el tiempo, paso 1, paso 2, paso 3, así. Y aquí vamos a ir poniendo los dibujos de lo que va pasando. Entonces, la madre es RH negativa. Esto quiere decir que sus glóbulos rojos no expresan el antígeno RH. Y que los bebés sean RH positivo, esto quiere decir que en la sangre del bebé vamos a tener glóbulos rojos que tienen el antígeno RH. Entonces, este es un glóbulo rojo que es RH positivo, o sea que expresa el antígeno RH. Este va a ser el glóbulo rojo que vamos a encontrar en la sangre de los bebés. Ahora, en la sangre de la madre, ella es RH negativa, entonces ella no expresa el antígeno. Ahora, entonces, paso 1. Aquí paso 1 es madre que es RH negativa, madre RH negativa. Paso 2, viene el embarazo con un bebé o con un feto que es RH positivo. Entonces, RH positivo. Ahora recordemos que los pacientes hacen, o bueno, que todos hacemos anticuerpos en contra de los antígenos que no tenemos. Pero no es que ya per se tengamos un anticuerpo en contra del antígeno que no tenemos, no. Sino que nos tenemos que exponer al antígeno que no tenemos y ya una vez que nos expusimos al antígeno que no tenemos, empezamos a hacer anticuerpos en contra de ese antígeno. No es que tengamos ya el anticuerpo ya hecho en contra del antígeno, no, sino que nos tenemos que exponer al antígeno y ya una vez que nos expusimos al antígeno que no tenemos, hacemos anticuerpo en contra del antígeno. Entonces vamos a poner una aclaración aquí, es la madre que es RH negativa y ella no tiene el anticuerpo, todavía no tiene anticuerpo en contra del antígeno RH, todavía no tiene el anti-D. Entonces, la paciente como es RH negativa y va a entrar finalmente en contacto con el paciente, con el bebé que es RH positivo, la paciente va a hacer anticuerpo, va a hacer un anticuerpo por entrar en contacto con la sangre del bebé, pero todavía la paciente no tiene el anticuerpo, entonces todavía no llegamos ahí. Aquí la única aclaración es la paciente en este momento, cuando apenas acaba de embarazar del primer bebé, que va a ser RH positivo, ella no tiene ningún anticuerpo, en contra del antígeno RH. No lo tiene porque no ha sido expuesta al antígeno, no ha sido expuesta. Recordemos, dijimos, para que tengamos un anticuerpo, tiene que ser después de que nos expusimos a un antígeno. Entonces, como la madre todavía no está expuesta al antígeno RH, todavía no está expuesto, entonces todavía no tiene el anticuerpo. Entonces, paso 1 es la madre que es RH negativa y todavía no tiene el anticuerpo en contra del antígeno D. Antígeno D y antígeno RH es lo mismo. Antígeno RH es lo mismo que antígeno D. Entonces, paso 1 es. Paso 2, la madre se va a embarazar de un feto que es RH positivo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí está la placenta. Aquí está el cordón umbilical. Vamos a poner aquí el bebé. Aquí está el bebé. Los glóbulos rojos del bebé son RH positivos, o sea, este es un glóbulo rojo y expresa el antígeno RH. En cambio, los glóbulos rojos de la madre son RH negativos, o sea, no tienen el antígeno. Aquí están los glóbulos rojos de cada uno, aquí está la circulación materna, aquí tenemos un montón de arterias. Y aquí está el bebé, aquí está la placenta, aquí está el cordón umbilical. Paso 3. Tiene que haber mezcla de la sangre del bebé, mezcla de la sangre del bebé con la sangre de la madre. Entonces, esto puede ser ya sea por una complicación obstétrica o en el momento del parto pues hay un montón de sangre, entonces el bebé puede sangrar, o sea, se le puede meter sangre del bebé a la circulación materna. Entonces, por cualquiera que sea la causa,
que generalmente es pues al momento del parto. Si hay mezcla de sangre del bebé, que es RH positivo, con sangre de la madre, es donde se va a formar lo que vamos a poner el paso 4, que es el antígeno, el anticuerpo. Entonces, paso 4 es la formación del anticuerpo en contra del antígeno RH. En contra del antígeno D o en contra del antígeno RH. Entonces, ya dijimos, para que se forme un anticuerpo, tenemos que exponernos al antígeno. Aquí, al mezclar la sangre de la madre con la sangre del bebé, que generalmente está al momento del parto, al mezclar la sangre, ahora vamos a tener glóbulos rojos del paciente que van a entrar a la circulación materna. Entonces, aquí en la circulación materna vamos a tener glóbulos rojos que son RH positivos. Entonces, la madre ahora ya se expuso al antígeno. Entonces, aquí en el paso 4 tenemos, ya hubo exposición. Bueno, aquí en el paso 3. Aquí en el paso 3 hay exposición al antígeno RH, Y dijimos, lo que necesitamos para hacer un anticuerpo es exponernos a un antígeno que no tenemos. Aquí la madre ya se expuso a un antígeno que no tenemos, se expuso al antígeno RH, o sea, los glóbulos rojos del bebé entraron a la circulación materna, entonces ahora ella está expuesta al antígeno RH y ella no tiene el antígeno RH. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a formar un anticuerpo, pero lo va a formar, no es que ya lo tenga, sino que a partir de ahorita lo va a formar. Entonces, paso 4, hace la formación de un anticuerpo en contra del antígeno RH. Entonces, a este bebé no le pasó nada porque el anticuerpo se formó después de que hubo la mezcla de la sangre. Y la mezcla de la sangre generalmente es ya una vez que nace el bebé, o bueno, al momento del parto. Y obviamente toman como 2 semanas en generarse los anticuerpos. Entonces, aunque haya habido mezcla de sangre del bebé y de la madre al momento del parto, pues en este momento la madre no tenía anticuerpos. Los va a generar a partir de este momento, pero todavía no tiene los anticuerpos. Entonces, a este bebé, al primer bebé, no le va a pasar nada. En su bebé 1, a este no le pasa nada. Entonces, este bebé va a estar sano, aunque sea RH positivo y la madre sea RH negativa. Al primer bebé no le pasa nada. Seguimos con la historia. Paso 5. Ahora tenemos anticuerpos en contra del antígeno D. Entonces tenemos lo que se llaman IgG anti-D. O sea, la madre ahora tiene un anticuerpo y este anticuerpo es una inmunoglobulina IgG en contra del antígeno D. El antígeno D es el RH. Entonces, esto ya es más o menos como a partir de las 2 semanas. 2 semanas más o menos después de que pasó la mezcla de la sangre, o sea, después de que pasó la exposición. 2 semanas después, ahora en la sangre de la madre tenemos anticuerpos IgG en contra del antígeno D. Y recordemos que los anticuerpos IgG duran para siempre. Entonces, aquí ya pasaron 2 semanas. Y digamos, ya pasan 1 año, 2 años o 3 años o lo que sea, y la paciente se vuelve a embarazar. Entonces, paso 6. Paso 6 es un segundo embarazo, igual con un feto que sea RH positivo. Entonces, igual tiene que ser RH positivo. Entonces, ahora vamos a ver qué va a pasar. Igual tenemos aquí la placenta, está el cordón umbilical, está el bebé, que es el segundo bebé y también es RH positivo, entonces sus glóbulos rojos expresan el antígeno RH y la madre es RH negativa, entonces sus glóbulos rojos no tienen el antígeno. Pero ahora tenemos una cosa nueva, que es que en la sangre de la madre ahora también tenemos el anticuerpo. Ahora también tenemos el anticuerpo que está en contra del antígeno RH. Y este anticuerpo es una inmunoglobulina IgG. Y recordemos que las inmunoglobulinas IgG son las inmunoglobulinas que cruzan la placenta. Entonces es el segundo embarazo, aquí está el bebé que es RH positivo, y como la paciente ya tiene el anticuerpo y es IgG y es en contra del antígeno RH, la IgG puede cruzar la placenta. Entonces la IgG pasa a la placenta independientemente de lo que está pasando con el bebé, o sea, independientemente de que si él es RH positivo o RH negativo, el simple hecho de que hay un anticuerpo IgG aquí va a pasar a través de la placenta. Entonces, ahora aquí, en el bebé, vamos a tener IgGs. Aquí ahora tenemos IgGs. Entonces, ahora hay IgGs y el paciente y el bebé es RH positivo. Entonces, como tenemos IgGs y aparte el bebé es RH positivo, la IgG va a atacar al antígeno RH. Entonces aquí tenemos la IgG que está atacando al antígeno RH. Y si tenemos la IgG que ataca al antígeno RH,
finalmente vamos a tener hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces se van a estar destruyendo los glóbulos rojos de este bebé. Entonces seguimos con la historia, aquí ya me atrasé. Paso 6 fue el siguiente embarazo con un feto que es RH positivo. Paso 7. Paso 7, la IgG. La IgG en contra del antígeno RH cruza la placenta. Entonces cruza la placenta. Paso 8. Las IgGs en contra del antígeno D destruyen a los glóbulos rojos del paciente. Entonces, una aclaración, no es como tal que la IgG destruya el glóbulo rojo, obviamente la IgG no puede destruir el glóbulo rojo, pero sino que ahora una vez que tenemos la IgG que está unida al glóbulo rojo, pues obviamente este glóbulo rojo puede entrar a la circulación de la madre. Y aquí en la circulación de la madre tenemos no nada más anticuerpos, sino que hay macrófagos, macrófagos, y los macrófagos pueden destruir estos glóbulos rojos. Y no nada más tenemos aquí las inmunoglobulinas, sino que aquí también tenemos un montón de macrófagos y de otras células que atacan a los glóbulos rojos. Entonces, finalmente, como tenemos una IgG en contra de este glóbulo rojo, la madre está destruyendo a los glóbulos rojos del paciente. Entonces, el paciente ya no va a tener glóbulos rojos. ¿Y ahora cómo se va a presentar esto? Entonces, paso 9 es la presentación clínica. Esto lo voy a poner aquí. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Si el paciente se le está destruyendo sus glóbulos rojos, si tiene menos glóbulos rojos, tiene menos de lo que contienen sus glóbulos rojos. ¿Y qué contienen sus glóbulos rojos? Hemoglobina. Entonces, menos glóbulos rojos, menos glóbulos rojos. Entonces por tanto, tenemos menos hemoglobina. Y si tenemos menos hemoglobina, ¿cómo se llama esto? Esto se llama anemia. Entonces, el paciente va a venir con anemia, disminución de la hemoglobina. ¿Y qué pasa si tenemos glóbulos rojos que se están destruyendo? Entonces, en otro video, en el video de la sección de fisiología gastrointestinal, ya vimos que la degradación de los glóbulos rojos, o sea, cuando un glóbulo rojo se destruye o se muere, su hemoglobina se va a convertir en bilirrubina. Entonces, aquí tenemos lisis de los glóbulos rojos y también tenemos lisis de la hemoglobina. Y la hemoglobina ya vemos que está disminuyendo, pero se está convirtiendo a bilirrubina. Entonces, vamos a tener aumento de la bilirrubina. En otro video ya vemos que la hemoglobina se convierte a bilirrubina. Entonces el paciente va a venir con aumento de la bilirrubina y es una bilirrubina que es bilirrubina indirecta. Y si el paciente tiene aumento de la bilirrubina, tiene hiperbilirrubinemia, entonces va a venir con ictericia. Y aparte viene con una cosa que se llama hidrops fetalis o hidropsia fetalis. Hidrops fetalis, esto es que el paciente tiene líquido en 2 o más cavidades. Por ejemplo, tiene líquido en la cavidad peritoneal y líquido entre las dos pleuras, o tiene líquido entre las dos pleuras y líquido en las capas del pericardio, o en el peritoneo y en el pericardio, o así. Tiene líquido en 2 o más cavidades. Eso es hidrops fetalis. Y se puede ver en un ultrasonido, o se puede ver ya una vez que nace el bebé. Y entonces, por eso, como se presenta una vez que nace el bebé, se llama enfermedad hemolítica de recién nacido. Enfermedad hemolítica porque se hizo hemólisis de sus glóbulos rojos, y en el recién nacido porque se presenta pues cuando nace el bebé. También se puede ver en un ultrasonido, pero bueno. Entonces, ¿cómo se ve esto? Es una paciente que es RH negativa y esto se va a presentar en el segundo bebé, que es RH positivo, de una madre que es RH negativa que tuvo 2 embarazos con los 2 RH positivos. ¿Y quién es el que va a tener la enfermedad hemolítica? Nada más es el segundo bebé. Este va a tener la enfermedad hemolítica. Este no, el primer bebé no. Entonces vamos otra vez rápidamente con la secuencia. Entonces dijimos, es una madre que es RH negativa y en este momento no tiene el anticuerpo. No tiene el anticuerpo porque no está expuesto al antígeno. Entonces es madre RH negativa que todavía no tiene el anticuerpo. Paso 2, se embaraza con un feto que es RH positivo. Paso 3, hay mezcla de la sangre del bebé con la madre y este es el momento donde la madre se expone al antígeno RH. Paso 4, como la madre ya está expuesta al antígeno, entonces va a formar un anticuerpo que se tarda como 2 semanas. Entonces ahora forma el anticuerpo en contra del antígeno RH. Y no le pasó nada, al primer bebé no le pasó nada, porque cuando se dio la mezcla de la sangre fue al momento del parto y aquí el bebé pues ya va a nacer y 2 semanas después cuando ya se tienen los anticuerpos. Entonces al primer bebé no le pasó nada, porque la madre no tenía anticuerpos y cuando forman los anticuerpos pasan como 2 semanas hasta que ya tiene los anticuerpos, se tarda como 2 semanas en generarlo. Entonces al primer bebé no le pasó nada.
siguiente, ya pasaron 2 semanas y ahora en el suero de la madre tenemos los anticuerpos en contra del antígeno RH. Estos anticuerpos son IgGs en contra del antígeno RH o en contra del antígeno D, es lo mismo. Paso 6, pasa 1 año, 2 años o lo que sea, y la paciente se vuelve a embarazar con un feto que es igual RH positivo. Pero ahora ya tenemos los anticuerpos aquí, que son IgGs. Entonces, paso 7, las IgGs cruzan la placenta. Paso 8, ahora que tenemos IgGs aquí en el feto, porque cruzaron la placenta, las IgGs van a destruir a los glóbulos rojos, porque este IgG reconoce como extraño al antígeno RH, porque la madre no lo tiene. Entonces van a destruir a los glóbulos rojos. Paso 9 es cómo se presenta el paciente. Entonces, una vez que nace el bebé, ¿cómo se va a presentar? ¿Cómo se presenta la anemia hemolítica del recién nacido? Si tenemos glóbulos rojos, si tenemos IgGs en contra del glóbulo rojo, se están destruyendo sus glóbulos rojos y también se está destruyendo la hemoglobina. Si tenemos destrucción de la hemoglobina, el paciente tiene menos hemoglobina y la hemoglobina al destruirse se convierte en bilirrubina. Entonces viene con aumento de la bilirrubina y esta es bilirrubina indirecta. Entonces el paciente viene con ictericia por la hiperbilirrubinemia y viene con la hidrops fetalis o hidropsia fetalis, que esto es que el paciente tiene líquido en 2 o más cavidades, la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica o la cavidad pleúrica, entre las 2 pleuras. Entonces así se presenta el paciente. Puede venir con cianosis pues por la anemia, entonces va a venir con cianosis y el paciente se puede morir por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es una paciente que era RH negativa, no tenía el anticuerpo, pero una vez que se embaraza con un feto que es RH positivo y se expone al antígeno RH, ahora genera un anticuerpo. Y ya que viene el segundo embarazo, ella ya tiene el anticuerpo. Y como tiene el anticuerpo y el anticuerpo es IgG, la IgG cruza la placenta y esto destruye a los glóbulos rojos del segundo bebé. Y por eso viene con enfermedad hemolítica de recién nacido. Por eso todas las pacientes que son RH negativas, como regla general, como las 28 semanas de gestación, se les pone lo que llaman la vacuna Rogam, que no es una vacuna, pero se les pone lo que dicen vacuna Rogam, que no es una vacuna, pero lo que hacen es que le dan a la paciente, se le ponen inmunoglobulinas, que son IgGs en contra del antígeno RH. Entonces, ¿por qué a una paciente le vamos a dar un anticuerpo que no queremos que ella misma genere? Entonces, vamos a ver por qué. Ya vamos a borrar aquí. Entonces, ya vemos que el problema es que la paciente va a generar un anticuerpo en contra del antígeno RH del bebé. Entonces, ¿cómo evitamos que la paciente genere el anticuerpo? Esto es, si a la paciente nosotros le ponemos el anticuerpo. Entonces, aquí está el suero del paciente, de la madre, el suero de la madre. Y nosotros al ponerle lo que llaman la vacuna Rogam, que no es una vacuna, la vacuna Rogam lo que es un anticuerpo fabricado o un anticuerpo pasado, un anticuerpo de un paciente que ya tenga el anticuerpo, que es en contra del antígeno RH. Entonces a la madre le vamos a poner anticuerpos que son en contra del antígeno RH. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque como es una IgG, lo que le estamos poniendo IgG. Entonces la madre aquí va a tener IgGs, pero no son IgGs que ella haya producido, son IgGs que nosotros le pusimos. Y como es una IgG que nosotros le pusimos, es IgG y va a pasar aquí. Entonces se va a unir, aquí tenemos el glóbulo rojo del bebé, que tiene el antígeno RH. Y esta inmunoglobulina que nosotros le pusimos, que es IgG, que cruzó la placenta, se va a unir aquí. Se une aquí al antígeno RH. Ahora, esto está pasando en el primer embarazo, o sea, se le da la vacuna Rogam en el primer embarazo, o sea, las 28 semanas del primer embarazo, no es hasta el segundo, es hasta el primero, bueno, es en el primero. Entonces aquí importante es en el primer embarazo. Entonces, si nosotros le ponemos una inmunoglobulina IgG, entonces la IgG va a cruzar la placenta y se va a unir al antígeno RH del bebé. Esto va a prevenir que la madre encuentre al antígeno RH. Entonces, en el momento del parto, que va a nacer como a las 40 semanas, si es normal, a las 40 semanas, va a haber mezcla entre la sangre del bebé y la sangre de la paciente. Pero la sangre del bebé, o sea, los glóbulos rojos del bebé, van a estar rodeados por estas inmunoglobulinas. Y son inmunoglobulinas que no son de la madre, son inmunoglobulinas que nosotros le pusimos. Al darle la vacuna Rogam, le estamos poniendo inmunoglobulinas a la madre que van a cruzar la placenta. Y al cruzar la placenta, esas inmunoglobulinas se van a unir, se unen al antígeno RH del bebé.
pero estas inmunoglobulinas no son de la madre. Y lo único que están haciendo ahí es que están impidiendo que en el momento que venga la exposición del antígeno RH con la madre, o sea, en el momento que hay la mezcla de sangre, que es en el momento del parto, la madre no va a poder encontrarse con el antígeno RH. ¿Y por qué no se va a poder encontrar? No porque no pase la sangre, sí va a haber paso de sangre, como siempre. Entonces, sí va a haber paso de sangre del bebé a la madre en el momento del parto, pero el glóbulo rojo que va a entrar a la sangre materna va a ser un glóbulo rojo que tiene el antígeno RH, pero está cubierto por el anticuerpo. Aquí. Ahí. Está cubierto por el anticuerpo. Entonces, la madre no puede generar anticuerpos en contra del antígeno RH porque no se está exponiendo al antígeno RH. O sea, el glóbulo rojo sí, el glóbulo rojo del bebé sí entró a la circulación materna, pero como está cubierto o como está siendo reconocido por una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina que le pusimos, que no es una inmunoglobulina generada por la madre no puede atacar a este antígeno porque no lo está viendo, entre comillas, no lo está viendo porque está cubierto. Entonces, aquí el glóbulo rojo el antígeno está cubierto por esta inmunoglobulina. Entonces, la madre no, digamos, es como si no se diera cuenta de que tiene el antígeno RH, porque no lo está viendo porque está cubierto por la inmunoglobulina. Entonces, si la inmunoglobulina se une al antígeno RH, esa inmunoglobulina que no es de la madre no puede encontrarse con el antígeno, porque está cubierto por el anticuerpo que nosotros le pusimos, o por la inmunoglobulina que nosotros le pusimos. Entonces, como la madre no ve, o es como si no viera al antígeno RH porque está cubierto por la inmunoglobulina que le pusimos, ella no va a generar los anticuerpos. Entonces, si no generan los anticuerpos en el primer embarazo, pues ya cuando se embaraza del segundo feto, el segundo bebé que es RH positivo, ya no tienen los anticuerpos, que es lo que empezó todo. Lo que empezó todo fue que hubo mezcla entre la sangre del bebé, que fue RH positivo del primer bebé, con la sangre de la madre, y así se generaron los anticuerpos. Pero si le damos la vacuna Rogam a la paciente, que es darle inmunoglobulinas IgGs en contra del antígeno RH, esto hace que aunque haya paso de sangre entre el bebé y la madre al momento del parto, la sangre del bebé o los glóbulos rojos del bebé ya están cubiertos por inmunoglobulinas que nosotros le pusimos, y esto impide que la madre reconozca estos antígenos. Esto impide que la madre reconozca estos antígenos, y si la madre no reconoce estos antígenos, no va a generar anticuerpos, y así evitamos que la madre genere anticuerpos. Entonces, la enfermedad hemolítica de recién nacido sea en un bebé, que es el segundo embarazo de una paciente que es RH negativa, y los dos embarazos tienen que ser de fetos que son RH positivos. ¿Cómo prevenimos esto? Al dar a las 28 semanas del primer embarazo la vacuna Rogam, que es una inmunoglobulina IgG en contra del antígeno RH. O sea, le estamos dando exactamente lo que no queremos que ella vaya a producir. ¿Y por qué se lo damos? Porque si le damos la inmunoglobulina, estamos haciendo que la inmunoglobulina cruce la placenta, se una a los antígenos RH del bebé, y en el momento del parto, que va a haber la mezcla de sangre del bebé con la madre, el glóbulo rojo con todo y el anticuerpo van a entrar a la circulación materna. Pero a la madre no va a hacer anticuerpos en contra del antígeno RH porque no los está viendo, porque ya no puede encontrarse con el antígeno RH. ¿Y porque no se puede encontrar con el antígeno RH? Porque es cubierto o está siendo cubierto por la inmunoglobulina. Y como la inmunoglobulina evita que la madre vea o que se encuentre con el antígeno RH, ella ya no va a formar anticuerpos, porque dijimos, para formar anticuerpos hay que exponerse al antígeno. Entonces, si ella no se expone al antígeno, porque el antígeno está cubierto por la inmunoglobulina que nosotros le pusimos a la paciente, que cruzó la placenta, entonces ella ya no va a generar anticuerpos. Y así es como se previene la enfermedad hemolítica del recién nacido, que se da por el RH. Nos vemos en el siguiente video.